Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 40. Bueno, pues en unos pocos días, en todo lugar, se estará celebrando la Navidad. La Navidad es una época del año en la cual, a pesar de que es altamente probable que Jesús no haya nacido en diciembre, el mundo reserva gran cantidad de fiestas y celebraciones para esta época del año. Nosotros reservamos los mejores regalos para diciembre, reservamos los mejores encuentros para diciembre, pero también la iglesia reserva gran parte de la historia sobre el nacimiento de Jesús y hermosos cánticos que hablan acerca de la vida y la obra del Mesías. Y aunque muchos de nosotros no estemos de acuerdo en que tan hermosos cánticos solo se canten en esta época del año, también y siempre es de mucha bendición que nosotros podamos recordar a través de las alabanzas lo que Cristo hizo para salvarnos. Uno de los primeros cánticos de Navidad que nosotros podemos ver acerca del nacimiento de Jesús se encuentra en los pasajes que vamos a estudiar hoy. Este cántico es conocido como el Nunc Dimittis de Simeón. Hay 4 cánticos que el libro de Lucas nos presenta y este es uno de estos cánticos. El cántico de María, el cántico de Zacarías, el cántico de Simeón y el cántico de Ana. Pues hoy vamos a estar hablando acerca del conocido Nunc Dimittis de Simeón. Así que quisiera invitarles a que podamos leer ahí en la palabra del Señor, comenzando desde el versículo 22 hasta el 40. Dice: al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar el niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue escrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño con todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Habiendo ellos cumplido con todo, conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Qué hermoso pasaje. Pues Lucas es muy detallista en su investigación, como hemos estado viendo en semanas anteriores, al darnos elementos acerca de todo lo relacionado con este encuentro de Simeón con Jesús en el templo. Así que hoy vamos a ver 5 puntos principales de este pasaje que nos ayudarán a entender qué es lo que Dios nos está
dando a nosotros a través de este relato. El primer punto es el escenario para el encuentro de Simeón con Jesús. El segundo punto, el papel del Espíritu Santo en la vida de Simeón. El tercero, el encuentro de Simeón con su Salvador. En cuarto lugar, las palabras de Simeón a María. Y por último, vamos a ver la gratitud y la predicación de Ana. Para ver el primer punto del pasaje, es importante que nosotros podamos entender el escenario, o sea, el contexto en el que ocurre este encuentro de Simeón con Jesús. Y para ello yo quiero invitarles a que vayamos al versículo 21. Dice allí que cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Y aquí podríamos hacernos una pregunta entonces. ¿Por qué estaban María y José con Jesús en el templo? Claro, en ese tiempo habían 3 ceremonias que debían cumplirse según lo que establecía la ley de Moisés. La primera ceremonia se hacía localmente, se podía hacer a nivel familiar, en casa, pero las últimas 2 ceremonias necesariamente debían hacerse en el templo. Primero, esa primera ceremonia fue la circuncisión de Jesús. Esto sucedió cuando tenía 8 días de nacido. Y la circuncisión, como bien sabemos, era una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Y ese mismo día, según la costumbre judía establecida, se circuncidaba el niño y también se le ponía su nombre. Ya el ángel le había dicho a María y a José que el niño se llamaría Jesús. Así que ese día, además de ser circuncidado, también fue reconocido y establecido con el nombre que Dios le había dado. Así que nosotros podemos ver que María y José eran una familia que realmente amaban a Dios y que eran muy apegados a la ley del Señor. Pero no solo esto, ellos estaban tratando también de cumplir en la vida de Jesús todo lo que Dios había ordenado. Así que 33 días después de la circuncisión ocurrió la segunda ceremonia, que era la ceremonia conocida como la purificación. Esta ceremonia era una ceremonia por la que María tuvo que pasar. La mujer tenía que pasar por esta ceremonia. Y María, como una pecadora más, al igual que todos los seres humanos, también tenía que traer un sacrificio al Señor. Este sacrificio podía hacerse, podía traer un becerro y podía traer también podía traer una tórtola o un palomino. Ahora, después del nacimiento del niño, ella era considerada impura. Si las mujeres tenían un hijo varón, eran consideradas impuras durante 40 días. En el caso de tener hijas mujeres, eran consideradas impuras 80 días. Así que nosotros vemos a María que viene ahora al templo 33 días después y en el día 40 ofrecen esta ceremonia de purificación al Señor. Y la razón también era porque después del parto la mujer era considerada religiosamente, o sea, ceremonialmente era considerada impura y por eso era necesario y era un requisito obligatorio que pasara por este tiempo. Ahora, una vez transcurrido estos días, era que la mujer ofrecía esta ofrenda. Pero había una condición. En caso de ser familias pobres, no tenían la obligación de ofrecer un becerro. El becerro podía ser sustituido por una tórtola o podía ser sustituido por un palomino. Así que cuando nosotros vemos el pasaje, la Biblia nos dice que José y María ofrecieron un par de tórtolas. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, nos damos cuenta de que ellos eran una familia muy pobre. Ellos no tenían un becerro para ofrecer en esta ceremonia. Así que nuestro Señor Jesús, además de nacer en un lugar humilde, también nació en una familia muy humilde. Pero ahora veamos el tercer ritual del cual nos hablan también estos versículos 22 al 24. La Biblia dice que una vez se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar el niño
como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 pichones. O sea, una vez que ocurría esto, había un tercer ritual, y era que allí mismo, en el templo donde ellos estaban, ellos tenían que presentar a Jesús. El niño debía ser presentado delante del Señor. Y la razón por la que esto debía ocurrir era porque originalmente Dios había decretado que todos los hijos primogénitos, o sea, todos los primeros hijos de cada familia le pertenecían a Él. Eran propiedad del Señor. Así que ellos iban a ser consagrados a formar la clase sacerdotal. Por tanto, todos a los padres, una vez que los hijos eran considerados como propiedad del Señor, a los padres se les permitía que pudiesen recomprar a sus hijos. Ellos podían hacer esta ceremonia y volver a redimir a sus hijos primogénitos pagando 5 siclos, que era la moneda de aquel entonces. Entonces, pagaban estos siclos y era como una especie de recompra de sus hijos nuevamente. Así que María y José, como todas las familias de la época, también tuvieron que pagar lo correspondiente para tener a Jesús como suyo. Y es en este ambiente, o sea, en este ambiente donde la familia de María y José estaba pasando por todos estos rituales ceremoniales que obedecían la ley de Moisés, donde se produce este encuentro de Simeón con Jesús en el templo. Y ahí vamos a ver el segundo punto de este sermón, el papel del Espíritu Santo en la vida de Simeón. Dice la palabra: había un hombre en Jerusalén, versículo 25, un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Simeón es uno de los personajes más importantes del libro de Lucas. Probablemente sea un personaje muy poco conocido para muchos de nosotros. Y si no nos detenemos a ver las cosas que la Escritura nos dice acerca de la vida de Simeón, probablemente leamos y no nos demos cuenta de todas las cosas que ocurrieron en la vida de este hombre. Es un personaje muy poco conocido, del cual se dice muy poco en la Escritura. No hay otro pasaje de la Biblia que nos vuelva a hablar de Simeón, solamente este pasaje que hoy estamos estudiando, y solo se menciona a este hombre aquí. Probablemente era un hombre socialmente muy simple. Estamos hablando de un hombre sin fama, sin recursos, un hombre que probablemente era pobre, al igual que la familia de Jesús, pero la Escritura es específica en darnos detalles más importantes acerca de la vida de Simeón. Y él se presenta como un hombre justo y piadoso delante de Dios. O sea, este hombre, en cuanto a carácter espiritual, era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que conocía la ley del Señor, era un hombre que frecuentaba el templo, era un hombre apegado a las enseñanzas que habían recibido de los profetas y a la ley de Dios que habían recibido del Antiguo Testamento. Y siempre que la Biblia también utiliza el término justo para referirse a alguien, significa que la persona está justificada delante de Dios. ¿Y qué significa esto? Significa que él no se ganó su propia justicia. Eso es imposible. Nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. No podemos declararnos justos delante de Dios por nosotros mismos. Pero Dios había declarado justo a Simeón. Dios había dicho que Simeón era un hombre justo. Y Dios solo declara a los hombres como justos cuando ponen su confianza en Él. Simeón había puesto su confianza en el Señor. Él confiaba en Dios para perdón y no en sus propias obras. Y Dios aplicó el sacrificio de Cristo que ni siquiera había sucedido a la vida de Simeón. Estamos frente a un hombre que esperaba con ansias al Mesías, un hombre que esperaba a su Señor. Era un hombre judío
que formaba parte de ese remanente, de ese pequeño grupo de personas que había en Israel y que esperaban al Señor. Mucha gran cantidad de personas de la nación de Israel se habían olvidado de Dios. Habían desechado las enseñanzas del Señor. Sin embargo, Simeón era un hombre que constante y fielmente él venía al templo porque él esperaba al Señor. Él sabía que había una promesa de un Mesías prometido que iba a llegar a la nación de Israel y que iba a restaurar a Israel. Y Simeón esperaba a este Mesías con ansias, lo esperaba con ganas, porque sabía que él era la esperanza de Israel. Y no solo de Israel, sino de todo el mundo. Un comentarista llamado Stephen Cole dice, si bien puedes leer estas palabras, en un instante reflejan toda una vida de cultivación. Nadie accidentalmente se vuelve justo. Simeón cultivó su caminar con Dios. Estamos frente a un hombre que además de que la gracia de Dios estaba sobre él, también estamos hablando de un hombre que cultivó su caminar con Dios. Y este hombre, así como lo vemos, simple, pobre, anciano, este hombre era una luz en medio de Israel, en medio de un Israel que se había perdido, que estaba desorientado, que se había olvidado de Dios. Aparece un hombre justo, un hombre que era luz para los demás, para una nación que vivía en oscuridad, que vivían vidas profanas, inconversas, que se habían olvidado de Dios. Y sobre todo la nación de Israel en este tiempo estaba plagada de las enseñanzas de los fariseos, de los saduceos, hombres que no amaban a Dios, que conocían la ley de Dios y vivían vidas estrictas y obligaban a la nación a vivir bajo leyes estrictas, pero no conocían a Dios. Israel, el corazón de Israel estaba lejos de Dios. Sin embargo, este hombre sencillo y simple, del cual la Biblia no habla muchas cosas, un hombre piadoso, apegado a la ley del Señor, vivía y venía cada día al templo esperando a su Mesías, al Cristo del Señor. Y de todo esto, hermanos, podemos sacar una aplicación. Yo no sé si tú te has detenido a pensar, pero a Simeón le tocó vivir en medio de una nación que había abandonado al Señor. Y le tocó vivir en medio de una nación que se había olvidado de su Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana, no importa cuán oscuro se vuelva el mundo, escúchalo bien, no importa cuán oscuro se vuelva el mundo, ni cuánta maldad haya a nuestro alrededor, Dios siempre preserva a sus hijos. Y esa es la esperanza que nosotros como iglesia tenemos. Saber que aunque a nuestro alrededor el mundo se torne difícil y oscuro, Dios sigue preservando a su iglesia. Por pequeña que a veces parezca ser la iglesia, por poco que parezcamos nosotros aquí hoy, el Señor sigue preservando a su iglesia. Y las puertas del infierno, dice la Escritura, que nunca prevalecerán contra nosotros. Pero ahora, es importante que nosotros vengamos a estos versículos y que nosotros podamos ver detalladamente la obra del Espíritu Santo en la vida de este hombre. O sea, Simeón era un hombre justo, Simeón era un hombre piadoso, pero había algo en la vida de Simeón que Simeón solo no lo podía conseguir. Y era la gracia de Dios sobre él. El Espíritu Santo de Dios, dice la Escritura, que estaba sobre él. El Espíritu Santo de Dios estaba sobre este hombre. Sabemos que Simeón era un escogido por Dios. La Biblia está llena de hombres, la Biblia está llena de personajes donde Dios escogía a la persona para algo, para un evento o para una misión especial. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo que estaba sobre este hombre, y este hombre tan simple, Dios le dio el privilegio de que él reconocería quién sería el Mesías. Y el Espíritu Santo le reveló a este hombre, mucho tiempo atrás, que él no iba a morir sin ver al Mesías del Señor. Y esto es lo grandioso de esto, que nosotros podemos ver,
de qué manera el Espíritu Santo estaba actuando en la vida de Simeón, que este hombre, aún en su vejez, estaba completamente convencido de que él se iba a ir de este mundo y no iba, y se iba a ir, y antes iba a ver a su Salvador. El Espíritu Santo estaba sobre él de una manera notable. Pero recordemos algo, el Espíritu Santo aún no había sido dado como nosotros vemos en el Pentecostés. Todavía no tenían el Espíritu Santo. Sin embargo, en ese tiempo el Espíritu de Dios venía sobre personas específicas. En los tiempos del Antiguo Testamento y antes del Pentecostés, el Espíritu Santo venía sobre personas específicas y les capacitaba y les ungía para misiones específicas. Y ahora el Espíritu Santo estaba revelando a Simeón que el Mesías iba a estar en el templo y que él no se iba a ir sin antes ver a su Salvador. Otra aplicación que podemos sacar de esto. Muchas veces nosotros ignoramos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la doctrina del Espíritu Santo ha sido tan afectada por tantas iglesias y personas que muchas veces nos asusta hablar del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es una persona real que vive en medio de nosotros, que vive en nosotros. Y es una persona de la Trinidad divina. Ignoramos la obra del Espíritu Santo muchas veces para guiarnos a Dios. Y es el Espíritu Santo quien está guiando nuestros corazones al Señor. Es el Espíritu Santo quien guía nuestros corazones al amor a Dios y a la obediencia. Es el Espíritu Santo quien está involucrado en nuestra salvación y es el Espíritu Santo quien nos revela a Cristo. No podemos reconocer a Cristo y la obra de Cristo. No podemos abrazar la obra de Cristo si el Espíritu Santo no actúa en nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Y es el que genera una convicción profunda y genuina y sincera de arrepentimiento en nosotros. Si nosotros hemos venido a los pies de Jesús, ha sido por la obra del Espíritu Santo. Nosotros por nosotros solos no nos acercaríamos al Señor. Nos acercaríamos a hacer lo malo, eso sí, de eso podemos estar seguros. Pero el Espíritu Santo es quien nos ha traído a los pies de Jesús. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Y quiero decirte algo en esta mañana. No estamos aquí por casualidad. No estamos escuchando esto por casualidad. Mediante la obra del Espíritu Santo que actúa en nuestras vidas, nosotros podemos estar aquí hoy escuchando la palabra del Señor. Así que quiero decirte algo. A través del Espíritu Santo, Dios puede traer convicción de pecado a nuestras vidas. Dios trae convicción de pecado a nuestras vidas. Y si tú no has conocido al Señor, el Espíritu Santo de Dios es quien trae esa convicción de pecado a nuestro corazón y el deseo de que nos podamos acercar al Señor. Pero ahora, hay algo sorprendente que nosotros debemos ver en este pasaje. Y es que el texto nos dice qué era lo que Simeón esperaba. Es muy específico Lucas cuando nos dice qué estaba esperando Simeón. Y dice que esperaban la consolación de Israel. Y cuando nosotros pensamos en la palabra consolación, podríamos decir, bueno, pues, ¿quién necesita consolación? ¿Quién necesita consuelo? ¿Quiénes necesitan ser consolados? Pues aquellos que sufren, los que están afligidos, los que están experimentando lamento, dolor. Entonces, ¿qué pasaba con la nación de Israel? Que ellos necesitaban este consuelo. ¿Qué estaba pasando con Israel? Y bueno, pues Israel había sufrido mucho en manos de los romanos, muchísimo. Los romanos eran el imperio más poderoso de la época. Israel estaba sufriendo en manos de ellos.
Pero además Israel había sido llevada al exilio y había sufrido en manos de varios imperios. Pero también ellos tenían las promesas de Dios, de que Dios les iba a consolar, que Dios iba a aliviar su dolor y que Dios iba a aliviar sus cargas. Pero cuando los judíos escuchaban estas promesas de Dios a través de los profetas del Antiguo Testamento, donde Dios prometía traer consuelo a su pueblo, malinterpretaban estas promesas. Y las malinterpretaban porque los judíos creían que su peor sufrimiento era el que ellos estaban viviendo en manos del Imperio Romano. Ellos pensaban que Dios iba a derrotar a los romanos por medio del Mesías. Esperaban un hombre con gran poder político que fuese capaz de acabar con sus opresores y tomar el trono y cuidarles para que no sufrieran más. Eso era lo que Israel pensaba. Y ese era el consuelo que muchos de ellos esperaban. Sin embargo, Israel no entendía completamente cuál era la verdadera consolación que ellos necesitaban. El principal enemigo de Israel no era Roma. Los principales enemigos de Israel no eran los romanos. Los que más daño le estaban causando a la nación de Israel no era el imperio de los romanos, era su pecado. Lo que más estaba dañando a la nación de Israel era su pecado, porque ellos habían abandonado a su Dios. Y las aflicciones que Israel estaba viviendo, el sufrimiento y el dolor que Israel estaba llevando sobre su hombro, era una consecuencia directa de su pecado. Hermanos, yo quiero decirles algo en esta mañana. Muchas veces nosotros trivializamos el pecado. Es fácil para nosotros trivializar el pecado. Y lo digo porque en mi vida muchas veces me doy cuenta de que fácil puedo ver el pecado como algo simple. Y no hay nada que dañe tanto la vida de un cristiano, no hay nada que dañe tanto la vida de la iglesia como trivializar el pecado y creer que el pecado es algo simple. El pecado trae consecuencias y daña las relaciones. La relación de Israel y Dios estaba dañada por el pecado. Y la principal relación que el pecado afecta en nuestras vidas es nuestra relación con Dios. En la carta de Pablo a los Romanos decía, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Si algo nos hace daño a nuestras vidas es el pecado. No es simple el pecado como a veces lo queremos ver. El pecado destruye y comienza destruyendo desde tu corazón hasta todo lo que hay a tu alrededor. Y tu pecado y mi pecado no solo nos afecta a nosotros, el pecado también afecta a lo que está a nuestro alrededor y afecta a las personas que están a nuestro alrededor. Y ahora vemos a la nación de Israel que estaba sufriendo por causa de su pecado. Y estaban experimentando una intensa y gran separación de Dios. No hay nada que agote, irrite y angustie más nuestras vidas que el pecado. Si alguna vez te has sentido mal por algo o porque has perdido algo, yo te invito a que recuerdes cuál es el momento de tu vida en el que quizás creas que peor te has sentido. Pero no hay nada que afecte más tu vida, mi vida, nuestra vida y la vida del hombre que el pecado. Y muchas veces nosotros no reconocemos esto. No somos capaces de darnos cuenta cuánto el pecado puede destruir nuestro corazón, nuestras relaciones, nuestra relación con Dios y con las personas a nuestro alrededor.
Pero la Escritura nos enseña que las consecuencias del pecado no son simples. Son graves las consecuencias del pecado. El hombre necesita a Dios para poder vivir. Y Dios estaba enviando al Mesías para una nación que necesitaba ser salvada del pecado. Fue el Espíritu Santo quien trajo esta convicción a la vida de Simeón. Y fue el Espíritu Santo quien guió a Simeón al templo en el momento exacto que allí estaba su Señor. Así que vamos a ver el punto 3 de este sermón. Veamos el encuentro de Simeón con su Salvador. Dice que movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, y he aquí el cántico, el conocido non dimittis de Simeón, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. El pastor John MacArthur usa una frase para referirse a estos versículos. Dice: Dios providencialmente había llamado a este hombre. Dios por su espíritu impulsó providencialmente su corazón. Y él decide el momento exactamente, el momento correcto en el que Simeón bajaría allí. Todo era un plan de Dios para que Simeón llegara al lugar correcto, el día correcto, a la hora correcta, en el momento correcto, en el segundo correcto, con la familia correcta, con el niño correcto. ¿Cuántas cosas se alinearon para que Simeón llegara a ese lugar? Podían haberse alineado primero los planetas. Sin embargo, todo sucedió conforme a la voluntad soberana de Dios sobre la vida de Simeón y de esta familia. Y llama mucho la atención. Quiero que observemos bien el pasaje, porque llama mucho la atención que cuando Simeón esperaba el consuelo, pero cuando Simeón ve al niño y lo agarra en sus brazos y lo carga y lo bendice, Simeón no dice: he aquí, mis ojos han visto tu consuelo. Fíjense de qué manera el Espíritu Santo obró en la vida de este hombre cuando vio al niño. Que este hombre no dijo: aquí el consuelo que llevamos tanto tiempo esperando, ahora lo tengo en mis brazos. Ahora dice: mis ojos han visto tu salvación. Wow. Miren, la Biblia no dice mucho acerca de este hombre. No dice mucho acerca de la vida de este hombre. Pero con esto es suficiente. Este hombre vio al Señor, lo tomó en sus brazos. Solo el Señor sabe cómo se pudo haber disfrutado el momento de cargar al Mesías. Imaginémonos la escena. Le podemos poner un poco de todos los efectos esos que nos gustan a veces. Pero cuando él lo vio, él reconoció que tenía en sus brazos a la salvación de Dios. Miren, cuando Simeón vio a Jesús, vio su salvación y entendió además que Jesús era el más grande consuelo, y era más que un consuelo, era
la salvación que Dios había traído a un pueblo que estaba sufriendo por su pecado. Tanta fue la alegría de Simeón, tanta. Imaginen esto, un señor anciano yendo todos los días al templo. Imagínense la alegría que este hombre pudo haber experimentado. ¿Qué dijo este hombre? Señor, ¿ya me puedo morir? Yo no sé si ustedes en algún momento de su vida han dicho algo como esto, ya me puedo morir. Pero yo creo que la muerte es una de esas cosas que más les asustan al ser humano. Y pues obviamente tiene sentido que a nadie nos guste la muerte, aunque ahora veamos la muerte con otros lentes, a través de los lentes de Dios, a nadie les gusta. El tema de la muerte, la verdad que no es un tema que nos agrade tanto, porque al final es una consecuencia del pecado. Pero este hombre sentía que ya él se podía morir. Yo creo que yo no alcanzo a entender esto. De verdad, yo por más que leía el pasaje, yo no alcanzaba a entender esto. Yo decía, ¿qué pudo haber experimentado un hombre que no se dice que hablaron María y José? Ese hombre llegó ahí, agarró a ese niño, lo cargó, dijo lo que dijo, o eso es lo que la Escritura nos dice, y eso es lo que creemos. Y ese hombre, después de eso, dijo, me puedo morir. ¿Qué plenitud trajo Jesús a su vida? Y yo quiero sacar una aplicación de esto. Y escúchenlo bien. Para los que le temen a la muerte o para los que tienen dudas, porque es un tema delicado. Solo podemos abrazar la muerte con gozo cuando hemos encontrado la salvación en Cristo Jesús. Claro que te va a dar alegría la muerte. Porque cuando una persona entiende lo que Dios le trae a su vida a través de Jesús, sabe que la muerte, como decía Pablo, ¿qué hace? Nos va a unir con nuestro Señor. Y entonces podemos ver la muerte con gozo y alegría. Simeón a lo mejor estaba cansado de caminar todos los días al templo. La Biblia no dice cuántos años estuvo este hombre caminando hasta el templo. Pero iba fielmente. Tanto que cuando lo vio dijo, ya me puedo morir. Y la muerte es una de las cosas más terribles por las que el hombre tiene que pasar. Pero el hombre sin Cristo, y quiero que lo escuches bien, sí es terrible la muerte. Es una de las cosas más difíciles por las que el hombre tiene que pasar. Pero cuando vive sin Cristo. Porque en Cristo podemos ver a la muerte con otros ojos. Y sabemos que la muerte es un momento que nos une en esperanza con el Señor. El hombre con Cristo puede abrazar la muerte como una puerta que le lleva a la vida eterna. Y este Simeón, este hombre, entendió lo que anuncia Mateos 1:21, también otro de los evangelios, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En ese momento, Simeón se olvidó de Roma. Él entendía que la salvación era algo más allá, lo que necesitaba Israel. La misión del Mesías, de aquel niño, era salvar a su pueblo de la condenación eterna, del castigo de Dios sobre el pecado. Y por eso tuvo que morir en la cruz. Y yo no sé si tú has entendido esto, pero lo que más daña y destruye el corazón de una persona, habíamos dicho, es el pecado. Y no había manera de que el hombre pudiera salvarse a sí mismo. No hay manera de que nosotros nos podamos salvar a nosotros mismos. No la hay. La única manera es mediante la fe en Jesucristo, en el sacrificio que Dios hizo, enviando a aquel niño a habitar entre nosotros para que pudiera ir a la cruz y pagar por nuestros pecados. Y esta es la consolación que nosotros necesitamos. Esta es la consolación que nosotros necesitamos. Abrazar la verdad del Evangelio y saber que Jesús realmente fue a la cruz a morir por nosotros, a pagar por nuestros pecados. Isaías 53 nos habla acerca de los sufrimientos del siervo del Señor.
¿Cuánto dolor tuvo que llevar Jesús sobre su costado, sobre su lomo, por nosotros, por nuestros pecados? Y su muerte fue real. Aunque muchas veces parezca un cuento de hadas para muchos, aunque algunos subestimen la muerte de Jesús, su muerte fue real. Y tenemos evidencia histórica, escatológica, para saber que realmente Él estuvo entre nosotros y que sufrió la muerte más dolorosa y humillante que había en esa época. Y Él no sufrió la muerte porque Él se equivocó. Él no sufrió la muerte por sus pecados. Él sufrió la muerte por nuestros pecados. Y a lo mejor tú dices, bueno, pero yo no estaba allí. Quizás por los pecados de Israel, de los que estaban allí en aquel tiempo. Yo nací en el 2000 o en el 1900 algo. Yo no estaba allí. Pero la Escritura dice que Él estaba allí pagando por los pecados de toda la humanidad. Y tú y yo no estuvimos allí, pero tú y yo crucificamos a Jesús allí. Porque tu pecado y mi pecado estaba allí en la cruz, cayendo sobre Jesús. El justo tuvo que sufrir por los injustos. Jesús sufrió por nosotros, por nuestro pecado. Y esa es una de las razones por las que nosotros no podemos trivializar el pecado. Ah, qué simple hacer lo malo. Cuando sabemos que alguien sufrió por nosotros, por nuestro pecado, que llevó el dolor, representaba las transgresiones, la maldad que tú y yo llevamos en nosotros. Y por eso Jesús tuvo que hacerse hombre. Pudiéramos pensar, bueno, pero ¿por qué Dios no nos salvó sin que Jesús sufriera? Podríamos decir, Dios tiene todo el poder para haber hecho un sacrificio en el que su Hijo no tuviera que sufrir. Pero Dios no puede negarse a sí mismo. Y en la cruz estaba la justicia y el amor de Dios por nosotros. En la cruz Dios estaba condenando al pecado. Jesús tuvo que hacerse hombre para que pudiera ocupar nuestro lugar. No podía ocupar nuestro lugar otro. Tenía que ser alguien hecho semejante a los hombres, como nosotros. Que pudiera experimentar el dolor realmente que debíamos haber experimentado nosotros. Y tenía que ser un sacrificio en el cual alguien sufriera como debíamos haber sufrido nosotros y que muriera en nuestro lugar. ¿Quién más podía hacer eso? Sino solo Dios. Solo Dios podía hacer un sacrificio tan perfecto para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios. Jesús no murió en la cruz porque era necesario que alguien muriera así de simple. Jesús murió en la cruz porque había una deuda. Y esa deuda era por el pecado mío y tuyo que nosotros cometimos en contra de Dios. Y alguien tenía que pagar esa deuda. Y si nosotros, Dios permitió que no pagáramos la deuda, alguien tenía que pagar esa deuda por nosotros. ¿Quién la iba a pagar? Sino Dios mismo. Dice la palabra que envió a su Hijo, el cual se despojó de sí mismo, de su gloria, abandonó todo, sin tener pecado alguno, para morir en la cruz y salvarnos a nosotros. Una aplicación que podemos sacar de esto. Cristo es el Salvador que todos necesitamos. Y al igual que Jesús, y al igual que Simeón, también necesitas un encuentro con Jesús. Necesitamos un encuentro con Jesús. Y si has recibido a Cristo en tu corazón, necesitas un encuentro cada día con Jesús. Y si no has recibido a Cristo
en tu corazón necesitas un encuentro con Jesús. Necesitas venir a Cristo. No necesitas otra cosa. Ese niño pequeño, indefenso que estaba allí en el templo, era la salvación de Israel. Era tu salvación, era mi salvación. Es nuestra salvación. Y Él sufrió y murió para salvarnos. Pero ahora, Simeón buscaba al Señor porque el Espíritu estaba sobre él. Y esto nos permite ver algo importante. Y es que la salvación es únicamente del Señor. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Solo Dios puede atraernos hacia Él. Nosotros no podemos hacer nada más que creer. Y si quieres hacer algo en la salvación, solo necesitas creer. Muchas veces queremos hacer obras, queremos hacer cosas para sentirnos agradados o aceptados delante de Dios. Pero nosotros no necesitamos hacer nada para salvarnos. No necesitamos traer lo mejor que tenemos para que Dios nos ame más. Nosotros solo necesitamos creer. Y si tú no crees en estas verdades, yo tengo que decirte que no hay buenas noticias para ti. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Si tú no crees en estas verdades, no hay buenas noticias para ti. De la misma manera que Simeón creyó que Cristo era su salvación y la de Israel, también creyó que era la de los pueblos gentiles. Porque tú y yo no somos judíos. ¿Y cómo ha llegado la salvación a nosotros? Como Dios se lo reveló allí a Simeón. O sea, este niño no solo salvará a Israel, sino también salvará a los gentiles, a las naciones gentiles, y llevará la salvación a todo el mundo. ¿Cómo María y José no iban a estar asombrados de ese hombre que llegó allí, agarró a su niño, lo cargó y dijo todas esas cosas? ¿Cómo nos ponemos los padres cuando llegan y nos dicen algo de nuestros hijos? Así tan lindo. Imagínense cuando Simeón llegó y le dijo a esta familia todas estas cosas acerca de su hijo. ¿Cómo no iban a estar asombrados? Como dice ahí el versículo 33, estaban asombrados de todas las cosas que este hombre estaba diciendo y que decían acerca de Jesús. Y ahí en ese momento, sus padres tuvieron que haberse dado cuenta que no solo ellos estaban convencidos de quién era Jesús, sino también que había creyentes como Simeón y Ana, a quien vamos a ver más adelante, que también estaban convencidos de que aquel niño era el Mesías que durante tanto tiempo ellos estaban esperando. Ahora veamos el cuarto punto. Y es las palabras de Simeón a María. Dice que Simeón los bendijo y dijo a su madre María: el niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hasta este punto del pasaje, Lucas solo ha contemplado el anuncio positivo de la salvación. Pero ahora, Simeón nos está hablando de un elemento que iba a tener un costo más grande. Simeón le estaba avisando a María, la madre de Jesús, del sufrimiento que como madre a ella le esperaba. Y estaba profetizando que la muerte de Cristo sería dolorosa, tan dolorosa que traspasaría el alma de una madre. El alma y el corazón de María iban a ser traspasados por el sufrimiento que iba a tener que llevar Jesús.
Pero también en estos versículos vemos que el Mesías sería una señal de contradicción. Muchos se iban a levantar en su contra. Muchos. Nosotros lo sabemos, porque tenemos toda la escritura. Pero ellos en ese momento no lo sabían. Tenían solo la revelación del Espíritu Santo. Ellos no tenían el Nuevo Testamento para saber cuántos se iban a levantar en contra de Jesús, ni cuál iba a ser el final que tú y yo conocemos. Muchos se iban a levantar en su contra y le iban a atacar. Y él confrontaría el pecado de los hipócritas, de los que eran de tropiezo a Israel, pero también iba a traer esperanza a la vida de otros. Y por eso es que Jesús sería aceptado por unos, pero también sería rechazado por otros. Algunos que vienen a Cristo se pierden y tropiezan en Él. Y otros encuentran la salvación. Porque algunos, cuando llegan a Jesús y escuchan la verdad del Evangelio y quieren seguir abrazando su pecado y no quieren renunciar al pecado que tanto aman, Cristo se convierte en un tropiezo para sus vidas. Y por eso algunos dicen, mejor nunca haber escuchado esto. Pero, en cambio otros, dice la Biblia, que cuando escuchan estas verdades del Señor, abrazan estas verdades, abrazan el Evangelio, abrazan la obra de Cristo para salvarnos. Y yo te pregunto, a modo de aplicación, y no quiero que me contestes, solo que reflexiones, ¿en cuál de los dos grupos crees que estás? Acepta a Cristo hoy mientras hay esperanza. La Biblia dice que llegará el momento donde ya no habrá esperanza para aceptar a Jesús. Llegará el momento donde ya no habrá esperanza para que tú te arrepientas de tus pecados. Dice la Biblia que hoy es día de salvación. Hoy es el día. Porque un día todos vamos a estar delante de Dios. Todos vamos a comparecer delante del tribunal de Dios. Y todos vamos a ser juzgados. Y todos tendremos que escuchar a Dios todo lo que tenga para decirnos sobre nuestra vida hoy. Pero la buena noticia es que todavía somos como Simeón y debemos esperar la consolación y todavía hay oportunidad para nosotros, sobre todo para los que no conocen a Cristo. Todavía hay oportunidad y esa es la esperanza. Ese es el consuelo que llenaba de vida a Simeón y ahora vamos a ver a Ana, que ellos sabían que había esperanza para una nación. Así que vamos a ver el último punto de este mensaje y es la gratitud y la predicación de Ana. Este también es otro de los cánticos navideños que nos presenta Lucas, pero de la vida de Ana y de estos pasajes nosotros podríamos hacer otro sermón. Pero hay cosas en la vida de esta mujer que nosotros no debemos dejar pasar por alto, sobre todo para la iglesia de este tiempo. El Espíritu de Dios mueve providencial y poderosamente a esta mujer. Así como movió a Simeón al templo, ahora nosotros vemos una mujer que dice, Ana profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, escuchen bien la palabra, dice, llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Ustedes pueden ver la obra del Espíritu Santo también en la vida de esta mujer. El Espíritu de Dios también mueve providencialmente a esta mujer el día correcto, al lugar correcto, a la hora correcta, al evento correcto. Y llega justo en ese momento. Esta mujer también era como Simeón,
Otro personaje nada relevante entre los israelitas. La mujer era viuda, además era anciana. ¿Qué tenía de relevante esta mujer para ofrecer? Una mujer simple. Pero la Biblia nos dice que era una mujer que era fiel en su servicio a Dios y en la comunión con Dios. Dice que ella nunca se alejaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Era una mujer fiel, una mujer que amaba a Dios, una mujer consagrada al Señor. Y era una mujer que también formaba parte de ese grupo de hombres y mujeres que esperaban al Mesías, que tenían una esperanza viva, genuina y verdadera. Y nuevamente, la típica manera que usa Lucas, muy específica y detallista, de revelarnos lo que ocurre en la escena, dice que ella se acercó y comenzó a dar gracias a Dios y sin que le dijeran quién era Jesús. Ella vio a Simeón y se acercó. Y no dice que Simeón le dijo, Ana, mira, ¿a quién tengo aquí en mis brazos? Ella sola se acercó. El Espíritu Santo la guió a que diera gracias. Obviamente, seguramente Simeón la conocía, Simeón asistía al templo y cualquiera que hubiese estado allí durante mucho tiempo podía haber conocido de lo que Simeón esperaba. Y es probable, dicen algunos comentaristas, que Simeón le haya dicho, Ana, ven. Pero en el momento que ella llegó, ahí todo se reveló ante ella. Y todo aquello, es probable que todo aquello por lo que ella había estado orando y ayunando durante mucho tiempo, al ver a Simeón con el niño en sus brazos, el Espíritu Santo la haya movido a entender qué era lo que estaba pasando. Y así, sin saber nada más, esta mujer dice que comenzó a hablar y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Aquella mujer también entendió que tenía al Salvador allí, al Mesías de Israel, el hombre que les iba a librar de su pecado y que les iba a traer esperanza. Ahora, yo quisiera que pudiéramos ver dos aplicaciones de la vida de esta mujer. Lo primero es que un corazón que se encuentra con Jesús, que reconoce la salvación en Cristo, es un corazón que se llena de gozo y de gratitud. Cuando tu corazón verdaderamente ha conocido al Señor, cuando tu vida ha sido alcanzada por el Señor, realmente tu corazón se llena de gozo y de gratitud. Por eso Simeón podía morirse y por eso esta mujer hablaba con alegría y agradecía a Dios, porque esta mujer sabía que ese era su Salvador. La gratitud y el gozo en la vida del creyente son una evidencia de la salvación. De las tantas evidencias que podemos ver en la vida de alguien, para saber si es un creyente verdadero, está la gratitud y el gozo de la salvación, del cual la Escritura nos habla también en el libro de los Salmos. Ella hablaba de este niño a todos los que esperaban en Jerusalén, a todos los que esperaban la redención. Y este niño, como dice ahí más adelante en el versículo 40, dice que crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Y la segunda aplicación, un corazón que encuentra la salvación, escúchalo bien. Un corazón que encuentra la salvación es invadido profundamente por un deseo de llevar esa salvación a otros. Y predicar el Evangelio no se convierte en un problema en la vida de un creyente, se convierte en un motivo de gozo y en una misión tan importante que podemos tener 84 años como esta mujer y todavía estar hablando a otros de la vida de aquel niño. Predica el Evangelio a los que aún no conocen a Cristo. En su vejez, esta mujer lo hacía. La Biblia no nos dice cómo esta mujer comía, cómo era sostenida. No nos da detalle de esto. Pero sí nos dice
que esta mujer estaba muy comprometida con Dios. Tan comprometida que sus últimos años de vida los debe haber pasado predicando y enseñando acerca del Mesías de Israel. Vino el Mesías y encontró un pueblo lleno de pecado, que amaba su pecado, amaban la oscuridad en lugar de la luz. Pero también habían hombres como Simeón y Ana, que esperaban al Señor. Había un pueblo perdido en tinieblas, pero había un grupo fiel que esperaba al Señor. Y yo te pregunto hoy, si tú estuvieses allí, ¿en qué grupo estarías tú? ¿En el grupo que realmente ama y espera a su Señor? ¿O en aquellos que estaban perdidos en tinieblas? Quiero concluir con una pregunta. Dos preguntas. ¿Estás listo para morir? Así como Simeón, ¿estás listo para morir? ¿Realmente han visto tus ojos ya la salvación de Israel? Y mi segunda pregunta, ¿ya está tu corazón tranquilo, lleno de gozo y de gratitud porque has encontrado a tu Salvador? Si es así, el Señor puede venir hoy. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Y gracias porque a través de tu palabra tú siempre nos revelas tu plan para salvarnos. Gracias por la vida de hombres como Simeón y Ana en la Escritura. Por la vida de estos hombres y mujeres que en medio de tiempos difíciles decidieron ser fieles y que tu Espíritu Santo les guardó, les guió a la salvación en Cristo. Nosotros en esta mañana queremos pedirte que esta verdad que hemos escuchado hoy, Señor, pueda invadir nuestras vidas, inquietar nuestros corazones. Y yo te ruego, Señor, que si en este lugar hay personas que aún no te conocen, aquellos que se están acercando a ti y que quizás puedan tener temor, vergüenza en sus corazones, yo te pido, Señor, que tú les des el valor y que también le des la convicción para que puedan pensar en sus vidas, en sus corazones, en su eternidad. Señor, ayúdales. A los que temen, te pedimos que les guíes, ponga a otros a su lado para que puedan guiarles a ti. Pero no les dejes partir, Señor, de esta tierra sin que puedan tener un encuentro contigo. Que puedan saber que ese encuentro ha sido real en esta tierra. Padre, que realmente puedan conocerte con la esperanza de que un día estaremos contigo allá en toda la eternidad. Pero llénales de valor, de valentía, para que puedan decirle no al pecado y rechazar a las cosas que este mundo ofrece. Señor, y a los que un día tomamos la decisión de venir a ti, te rogamos que también nos sigas llenando de fe y de fortaleza para vencer al pecado que cada día toca la puerta. Cuida tu iglesia, sabemos que tú lo haces y te rogamos, Señor, que tú sigas cuidando corazones y haciendo que podamos permanecer fieles, así como Simeón y Ana, que aunque nos toque esperar hasta nuestra vejez, que podamos hacerlo con fidelidad y que podamos hacerlo con un corazón agradecido, que hasta el último de nuestros días hable de tu obra para salvarnos a la vida de los que no te conocen. Confiamos en el poder de tu palabra para transformar los corazones
y que esta palabra no vuelve vacía. En el nombre de Jesús. Amén.